Compañeras y compañeros, gracias por venir, gracias a la prensa que hoy está presente. Hoy tenemos la presencia de nuestro ex ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, que nos está acompañando en esta preorganización de la plenaria que nosotros vamos a tener dentro de un ratito nomás a las 6 de la tarde en este mismo lugar, que la idea de esa plenaria es convocar a todos los sectores locales que entiendan que la situación que se está viviendo es una situación límite, que estamos en el medio de una crisis y que esa crisis hay que combatirla con organización, con política y con solidaridad. Son los temas que vamos a tratar en un ratito, pero hoy la verdad que es para nosotros un placer enorme poder contar con la presencia de Axel y los quiero dejar con él para que ustedes tengan la libertad absoluta de poder consultarle, preguntarle sobre los temas de actualidad y sobre la crisis que nos está dejando este gobierno de Cambiemos, que está provocando una situación económica, política y social de absoluta gravedad. Muchas gracias de nuevo a todas y a todos por venir. Bueno, y los dejo con Axel. Bueno, muchas gracias primero a los compañeros acá de Casares por la invitación, por poder ayudarlos en la organización del gran plenario que tienen planeado para hoy a la tarde. Como saben, yo estoy de camino a Pehuajó también, donde vamos a participar de una gran exposición allí, así que pudimos organizar un preencuentro preparatorio, pero bueno, la idea es darle fuerza a algo que creo que en este momento, tal vez por la realidad de cada lugar, se piensa como una cuestión chiquitita, pero desde mi punto de vista es lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos atestiguando a todos los argentinos, en particular los bonaerenses, el verdadero fiasco del gobierno de Cambiemos. Digo fiasco porque es un gobierno que llegó a través del voto popular y que, visto en perspectiva, hoy podemos decir con total certeza, sobre todo si ahora para colmo suben las retenciones, podemos ver con total certeza que no cumplió una sola de las promesas electorales. No cumplió una sola, con ninguno de los sectores. Obviamente, a los que más rápidamente y con más solvencia, tranquilidad y decisión estafó, es a los sectores populares, ¿no? Vemos que a los jubilados, a los trabajadores, a los pequeños comerciantes, a los productores nacionales, a los pequeños productores rurales, a todos les prometió cosas que no se han dado, empezando por las grandes cuestiones de la revolución de la alegría, del podemos vivir mejor, pasando también por no vas a perder nada de lo que tenés y te voy a mejorar la vida. El cambio era un cambio para mejor, un poco indefinido, pero también con una lista de ítems que sistemáticamente desde el comienzo del gobierno empezó a incumplir, que no iban a devaluar, que iban hacia la pobreza cero, que iban a mejorar incluso el déficit fiscal, que lo han empeorado, pero que iban a subir las jubilaciones, que iban a sacar el impuesto a las ganancias. Acá estamos en un lugar que es parte del gremio de camioneros y era una reivindicación de los camioneros y de varios gremios que se sacara el impuesto a la ganancia. Obviamente lo que planteó el gobierno es voy a sacar el impuesto a la ganancia, que no lo sacó. Lo que no dijo es que te iba a dejar sin laburo, que no te iba a alcanzar el sueldo, que te iba a poner un tarifazo. Todo eso fueron grandes puntos del programa económico de Macri, incumplidos con respecto a las campañas electorales. Por eso digo que es un fiasco, porque ni bien llegaron al poder, comenzaron a llevar adelante políticas que van completamente a contramano del podemos vivir mejor. La verdad que quienes estudiamos la economía argentina o tenemos alguna orientación en la materia y hemos estudiado esto históricamente, no estamos para nada sorprendidos. Lo que hizo fue abrir las importaciones, dejar que entren y salgan capitales, poner muy alta la tasa de interés, esto que vemos con tasa de interés en 60, bajar los salarios, ajustar el gasto público, todos puntos de un programa que se conoció en la década de los 90, que se conoció también y lamentablemente en la dictadura militar con la política económica de Martínez de Hoz. Me gustaría poder decir otra cosa, pero el propio Cavallo, hombres como Roberto Lavagna, claramente lo dijeron, este es el mismo plan que en la década de los 90. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Que como resultado necesario, forzoso,
de esas políticas, la economía argentina se vuelve muy dependiente de la situación internacional y tremendamente vulnerable. Cualquier estornudo, cualquier principio de tos que tengan los países centrales pega en la economía argentina con muchísima dureza, porque al generar un enorme endeudamiento externo, un agujero tremendo en términos de los dólares para la economía nacional, por la fuga de capitales, por las altas importaciones, por el fomento de las compras en el exterior, cuando hay cualquier problema del mercado mundial, Argentina lo sufre no una vez, no dos veces, sino 1000 veces más. Incluso hoy podemos decir que Argentina es el país que más está sufriendo una situación internacional que es mala, pero que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de generar los mecanismos, los procedimientos, tomar las medidas para proteger a la economía argentina de la peripecia del mercado mundial. Ha hecho absolutamente lo contrario. Macri dice que hay una tormenta, la tormenta la generó él. ¿Por qué? Porque hay una tormenta mundial, pero a nosotros nos deja sin paraguas, sin botas, sin impermeable, y cuando llega la tormenta aparece la pulmonía, que es un poco lo que está pasando con las corridas financieras que tiene hoy nuestro país, que además muestran una enorme torpeza y una enorme impericia en el manejo. ¿Qué hago acá hoy? Bueno, recorriendo la provincia de Buenos Aires, porque como todos sabemos, la provincia de Buenos Aires representa el 40% de la economía del país, y cuando sufre la economía del país, más sufre la provincia de Buenos Aires. Primero voy a hablar de la industria, después un poco de la situación agropecuaria, y con eso después les paso para hacer preguntas, pero no sin decir que también a esta altura del partido nos queda muy claro que Macri se ha repartido las tareas con la gobernadora Vidal, y yo le cargo la responsabilidad de lo que pasa tanto a Macri como a la gobernadora Vidal, hasta probablemente más a la gobernadora Vidal, porque la gobernadora Vidal es la que le juntó los votos a Macri en la provincia de Buenos Aires. Cuando Macri mentía una vez, Vidal mentía 3 veces. Y cuando la política económica de Macri empezó a golpear en la provincia de Buenos Aires, Vidal a lo que se dedica es a encubrirlo y a defenderlo a Macri en lugar de defender a los bonaerenses. Ese problema tenemos. La gobernadora Vidal es el brazo ejecutor de las políticas de ajuste de Macri en la provincia de Buenos Aires, y para colmo con el agravante de tratar de parecer inocente ante un gobierno que puso ella, de la que ella es cómplice, que ella acompaña y que ella encubre. Por eso cuando cierra una empresa, cuando cierra un comercio, cuando alguien se queda en la calle, obviamente no está Macri, que es el que lleva adelante la política económica, y menos todavía está Vidal. Viene con esas operaciones quirúrgicas de tocar un timbre, con todo el montaje televisivo, con tal de no hablar y de no enfrentarse a los vecinos, a los bonaerenses, que son los que están sufriendo estas políticas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el cordón industrial de la provincia de Buenos Aires está devastado, pero empieza a pasar lo que también pasó en los 90, que nadie crea que la política de los 90 fue buena para el campo, fue buena para los grandes exportadores, para los grandes productores. El pequeño productor también sufre estas políticas. Cuando son cultivos que no son los cultivos de cereales, los cultivos tradicionales, si alguien produce pollos o huevos o cerdo o cualquier producto que no sean los grandes cultivos de gran extensión, lo que empieza a ver es que tiene que pagar los insumos en dólares, pero la venta de su producto es en pesos y al mercado interno. Por eso estamos viendo fundir a montones de pequeños productores, cerrar industrias, que esa era la lluvia de inversiones. Pero la lluvia de inversiones estuvo en el gobierno pasado, porque vemos por todos lados enormes emprendimientos de este tipo que hoy están cerrando. O sea, hoy llegó la sequía económica a la provincia de Buenos Aires también. Obviamente los grandes exportadores y las grandes extensiones de tierra, los grandes propietarios, les va bien, pero no dejan nada en los pueblos, no dejan nada en los pueblos. Y con una política como la de Macri y la de Vidal, a los laburantes, a los comercios, a los pequeños productores de lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, no le derrama ni una gota de este modelo. Todo se va a la timba financiera, todo se va a la capital federal. O sea que tampoco le sirve este modelo a los pueblos del interior de la provincia, aún si son rurales. Si son industriales, porque van a fundir, si son
pueblos que tienen una cercanía con los grandes productores, bueno, cada vez menos pasa por acá y el gobierno tiene una política de explotar a los trabajadores, de pagarle poco, de echarlos, de flexibilizarlos, de no cumplirle los convenios colectivos. Quiere decir que la pequeña porción de esos recursos que quedaba en los pueblos empieza a quedar cada vez menos, y esto lo sufre cuando acá en Carlos Casares me cuentan también que los comerciantes la pasan mal, que los que prestan servicios la pasan mal, y bueno, y eso es el pueblo, esos son los que sufren las políticas del neoliberalismo. Estamos entonces recorriendo también para que se oiga otra campana, porque los medios de ahí de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que los grandes medios no es que sean oficialistas, son socios de este gobierno, son parte de este gobierno. Con decir que el ministro de Economía actual hasta hace poco era columnista y lo único que le conocemos al currículum era que tomaba whisky a la noche en un canal de cable de estos grandes medios de comunicación. Entonces, sinceramente, esta sociedad es lo que está impidiendo que se conozcan las realidades a veces del pueblo vecino, y ni hay que hablar. Por ejemplo, ayer echaron a 600 trabajadores del Ministerio de Agroindustria y le dieron la política laboral de Macri, que es echarlos y cuando protestan reprimirlos. O sea que esta es una situación muy grave, hoy agravada también por los desmanejos financieros del gobierno. Esta corrida que estamos viviendo, lo voy a decir porque me ha tocado estar ahí, es absolutamente innecesaria. Y si ahora el viernes paró el dólar poniendo reservas, entonces mi preocupación es ¿por qué no lo hizo antes? Desde el primer día estamos diciendo que el gobierno tiene que intervenir, pero solamente ha intervenido vendiéndole dólares baratos a los amigos del gobierno. Y esto es una denuncia que ya está radicada, porque como ustedes saben, todos estos días que el dólar se escapaba, a la mañana intervenía el Banco Central, ponía 300 millones, vaya a saber quién los compraba, no los que estamos acá, y después a la tarde dejaba correr el dólar y se iba a 2-3 pesos más caro. Entonces alguien se hizo una ganancia en un día a costa del gobierno argentino y de lo que todos ponemos. La tasa de interés hoy está en 60, así que si hoy me está escuchando un comerciante o me está escuchando alguien que tenga un crédito, ya sabe que los ganadores de este modelo son los grandes exportadores, la timba financiera, y hoy viniendo para acá veíamos como la YPF estaba remarcando ya el precio del combustible. Sí, ya está el aumento, por eso. Así que no tenemos que esperar que el dólar pase a ningún lado, ya pasó, el día 1 ya pasó, y claro, uno puede decir son fenómenos económicos, no. Esto es producto de un gobierno que lleva adelante las medidas, está muy presente para los más ricos y los más poderosos y muy ausente para todos los demás. Muchas gracias. Preguntarte básicamente, el lunes hay una gran expectativa por los grandes anuncios. Uno de ellos que se deja tras ver es quizás un 10% en las retenciones a todo el agro. Eso sigue complicando la situación. Mira, es un gobierno que no tiene brújula, no tiene ni la más pálida idea de lo que está haciendo. Yo, obviamente, creo que ante una gran devaluación que va a generar enormes ganancias a los sectores exportadores, poner un impuesto a la exportación puede tener sentido. Ahora, lo que no tiene sentido es que ese impuesto, como el gobierno trabaja para los grandes exportadores, no lo van a pagar los grandes exportadores, lo van a pagar los pequeños productores, lo van a pagar los pequeños productores. Yo veía el otro día y lo que está pasando, lo que está empezando a pasar es que el impuesto se lo han trasladado aún antes de que ocurra al precio de lo que le pagan a los pequeños productores. O sea que se lo queda el acopio, se lo queda la cadena exportadora y además, mientras tanto, no bajan los precios de los alimentos básicos en la Argentina. O sea que cuando uno ponía un impuesto de este tipo era para que bajaran los alimentos y para proteger al pequeño productor. Hoy el mismo impuesto, en este programa económico y con un gobierno que se ausenta de las necesidades de los que menos tienen, evidentemente va a funcionar al revés. Desde tu experiencia, en el inmediato, en el corto plazo, ¿qué medidas económicas se tendrían que tomar para justamente empezar a creer en la posibilidad de una mejoría? Mira, se me ocurren 200.000 cosas para hacer. Y me parece que es importante hablar de la magnitud de cosas que el gobierno no hace, porque algo que ha ocurrido, no con la propaganda de Macri, Durán Barba, etcétera, sino en cada una de las experiencias neoliberales en Argentina y en el mundo.
Te quieren hacer creer que es el único camino. Te quieren hacer creer que no hay otra alternativa. Entonces lo ves un Macri actuando muy mal, diciendo yo sufro mucho porque tengo que poner los precios de la nafta y los precios del gas y de la luz que se pagan en toda la Argentina al valor internacional. No sufre nada porque él y sus amigos son socios de las energéticas que se están llenando de plata. No es verdad. Entonces yo digo, tarifas dolarizadas y jubilaciones, salarios que caen. ¿Eso qué resultado tiene? Que no hay consumo, que no hay demanda y que empiezan a quebrar todos los pequeños comercios. Si a eso le agregamos que se abren las importaciones, también quiebra la industria nacional, y esas son medidas obvias que se hacen en todos lados. Voy a decir tal vez algo que suena una barbaridad. Hasta Trump, hasta algunas políticas de Trump son más adecuadas para la Argentina que las que está aplicando Macri. ¿A quién se le puede ocurrir abrir la economía de par en par en medio de una crisis mundial? ¿A quién se le puede ocurrir? Bueno, un tipo que tiene amigos que son importadores. Pues si no, no me entra en la cabeza, o que quiere ser tan lacayo y chupamedia de los grandes centros productivos internacionales, que le dice te voy a comprar todo aunque no hay un mango. Entonces la verdad que hay montones de medidas para tomar. Lo primero que habría que hacer es cuidar y proteger a los argentinos, que también es una política económica que tiene dos caras. Por un lado sirve para que la gente no se muera de hambre y para que la gente no pierda lo que tiene, pero por otro lado sirve porque al estar mejor el salario, al estar mejor la jubilación, al estar mejor los maestros, otro sector al que los está acogotando. Acordémonos de que Vidal había dicho en nuestro gobierno en 2015 que le parecía que un docente tenía que ganar 40.000 pesos y hoy no le quiere dar ni 15% de aumento, sabiendo que la inflación, según dice todo el mundo, ya va a llegar a 40. Entonces, con esas políticas de achatar los ingresos de la grande mayoría, de millones y millones de personas, obviamente la economía de acá y de cualquier lado del mundo va mal. Pues si la gente no tiene plata no se vende, si no se vende no se produce, si no se produce no se crece. Entonces hay una primera receta que es trabajar para los que lo votaron también a Macri. A Macri lo votaron los sectores medios. Yo lo he visto, los comerciantes, los jubilados, la maestra, los trabajadores que ganaban más, son sectores que en una proporción importante votó a Macri por las promesas que había hecho. Bueno, cuidando esos sectores, además la economía va a andar mejor. Ahora, si lo único que hace Macri es querer bajar el salario, jubilaciones, ajustar, tenemos pero miles y miles y miles de estudiantes que no pueden volver a la escuela porque a Vidal no se le cae un centavo para arreglar el gas de las escuelas. Entonces, eso es malo económicamente también, porque han dicho, ¿cuánto se llenaron la boca de que Argentina solo puede salir con educación? Y no puede abrir la escuela. Y el problema que hay no es que no haya plata, es que esa plata se está yendo. Bien, yo repasaba, Vidal, que se presentó como la heroína que recuperó el fondo del conurbano bonaerense, o sea, recursos para la provincia de Buenos Aires, 23.000 millones de pesos. Con la devaluación del otro día, por haber tomado deuda en dólares, que le dijimos 1000 veces que no lo tenía que hacer, vamos a tener que pagar acá en la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses, 18.000 millones de pesos más en intereses. O sea que todo lo que recuperó se le fue por la canaleta de la deuda. Qué dura que es Vidal con los maestros. Ahora con los acreedores, con la timba, con las estaciones de servicio, acá todos ustedes tienen que comprar combustible. ¿Y cuánto va a salir el combustible? Entonces hay montones de medidas, con estas tarifas, con este precio de la nafta, con este precio de los alimentos, con los salarios a la baja, la verdad que no hay economía que ande bien. Y son medidas que toma el gobierno, que administra el comercio para cuidar nuestra industria, que cuide los salarios en vez de cuidar los intereses de los especuladores. Son medidas muy sencillas, pero claro, la verdad es que tengo poca esperanza de que Macri cambie, porque además este es un gobierno donde las cosas van mal y a todos le van mal y uno ve caras largas por todos lados, sufrimiento, miedo, desesperanza, pero cuando uno recorre la City porteña están de fiesta. Cuando uno va a la sociedad rural están de fiesta. Entonces, el problema es para quién está gobernando, no si gobierna bien o mal, porque en la economía, lamentablemente, a mí que me tocó ser ministro, no puedes tener a todos contentos. Siempre una medida que tomás, por ejemplo, si uno dice vamos a cuidar los precios de los supermercados, el supermercadista te dice no te metas con mis precios. Bueno, pero estás cuidando a millones de personas y te tenés que sentar a discutir con 5 o 6 empresas grandes, que son las grandes cadenas de supermercados. Ahora, acá se está gobernando para unos poquitos, que les está yendo muy bien. Hay que cambiar esa forma de gobernar. Axel, Diga. quizás en la Argentina la demanda social
le ganó al capitalismo, y esto se traduce a través de muchos años con déficit fiscal que los sucesivos gobiernos no alcanzan a pagar lo que la demanda social exige, bien lograda. Si no podemos endeudarnos y no podemos emitir, ¿de dónde sacamos la plata genuina para que el país salga hacia adelante? Mira, nuestro gobierno, gobernamos 12 años. De esos 12 años, si no me equivoco, hasta 2011 tuvimos superávit fiscal, o sea que estamos hablando de 8 años de superávit fiscal. Y en 2011 dejamos de tenerlo porque se armó un gran balurdo internacional, que es esto que Macri no entiende, que es la crisis de 2008, de las hipotecas, se cayeron los precios de las commodities, y la idea nuestra era que no se perdieran laburos. Es que es mentira eso, no es verdad que el populismo gasta y el neoliberalismo ahorra. El déficit fiscal desde que está Macri se duplicó. O sea que ajusta y aumenta el déficit fiscal. Pero el gran problema es a qué dedica los gastos y a quién le cobra los impuestos. Macri hace todo al revés. Le quiere cobrar a los pobres y usar los impuestos para gastar con los ricos. Porque a los ricos le ha perdonado todos los impuestos que pudo, hasta el impuesto a los bienes personales. Cuando nosotros terminamos el gobierno, el déficit fiscal primario era 1,8. El primer año de Macri ya se fue a 2,2. Y este año Macri dice que lo va a llevar a 1,3 si llega. Y después de hacer un ajuste a los sectores que más necesitan. Entonces yo te diría, ¿cómo haces para tratar las cuentas públicas? Y es mentira que no te podés endeudar. Claro que te podés endeudar. Lo que no tenés que hacer, y yo creo que nosotros no lo hicimos, no porque no podíamos, porque no queríamos, es endeudarte en dólares con el sector financiero internacional y con el Fondo Monetario Internacional. No sirvió nunca. Además vos no necesitas dólares, necesitas pesos. Entonces Macri se ha endeudado en dólares y hoy tenemos ese problema. Dijo que se endeudaba para no ajustar y ahora ajusta porque se endeudó. Entonces es todo mentira, son patrañas, lo hicieron 1000 veces, la verdad que lo conocemos y además termina muy mal, como estamos viendo, porque el problema que tiene Macri es que no le quieren prestar más plata, porque tomó 100.000 millones y 60.000 se fueron a la fuga de capitales, o sea, a los sectores que son socios de este gobierno. Entonces, yo creo que no hay acreedor que pueda soportar una cosa así. Teniendo en cuenta toda la situación económica actual y lo que puede llegar a empeorar de cara al 2019, en lo político, ¿cómo se organiza Unidad Ciudadana para volver a ser gobierno el año que viene? Mira, yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros en lo siguiente. Estamos buscando conformar un frente electoral para las elecciones del año que viene. Todavía no hace falta hablar de candidaturas, porque evidentemente falta un trecho muy largo, pero sí de una fuerza política que tiene dos funciones: convertirse en una alternativa electoral en el año 2019, pero en el año 2018 constituirse en una fuerte, clara y decisiva oposición que sirva para defender a los sectores que están siendo atacados por estas políticas. Ahí la cuestión de la unidad, que es una clave que todos vemos como necesaria, para mí se sintetiza de la siguiente manera. Nosotros queremos una unidad con aquellos sectores, aquellos dirigentes, aquellas fuerzas políticas que estén dispuestas a hacer oposición de este gobierno. Sabemos que ser oposición del gobierno de Macri implica varios riesgos, ¿no? Te perdés de muchas cosas, por ejemplo, de tener cargos en el Banco de la Provincia o no sé dónde, por un lado, y además te persiguen. Es decir, que tiene riesgos. Pero bueno, creo que si uno hace política es para representar a determinados sectores que están sufriendo, más allá de los riesgos que tengamos que atravesar los dirigentes. O sea que Unidad Ciudadana es un instrumento de oposición al programa neoliberal de Macri, a Vidal, a cualquiera que puedan designar de sucesión que siga con las mismas políticas. Estamos en contra de las políticas neoliberales y nuestra alternativa son políticas que no son neoliberales. Entonces también encontramos que hay algunos dirigentes que están de acuerdo con las políticas económicas de Macri, porque le han votado en el Congreso, porque no las critican, porque les parece muy bien haberle pagado los fondos buitres, les parece muy bien que se favorezca la banca, les parece muy bien todo lo que está haciendo Macri. Pero sin embargo quieren aparecer como una fuerza opositora. Le va a dar la espalda a la sociedad, porque me parece que lo que está fracasando es el programa económico de Macri. Y bueno sería que Macri consiga una continuación de este programa económico con algún dirigente peronista.
La verdad que los dirigentes que tienen que conformar la oposición de Macri son aquellos que no están de acuerdo con esta política económica. Y para ellos hay espacio y estamos dispuestos a hablar, a dialogar, a articular, a formar un frente electoral. Pero los que están de acuerdo con la política de Macri no la quieren enfrentar o la quieren continuar después, la verdad que va a ser muy difícil la unidad. Ahora encontramos que hay varios dirigentes que estaban por ahí perdidos, que hoy se están dando cuenta que estas políticas no sirven y se están dando cuenta, bueno, bienvenidos. Unidad Ciudadana es un espacio donde vamos a operarlos con los brazos abiertos, siempre y cuando estén dispuestos a formular políticas distintas y atravesar por toda la persecución, toda la estigmatización, todo el maltrato que ha tenido siempre el neoliberalismo con aquellos que se le oponen. Hablando de eso, Axel, en Latinoamérica se molestan mucho con el populismo. En el día de ayer fue el caso de Lula, de no dejarlo presentar elecciones. ¿Qué crees que puede llegar a pasar con Cristina en este caso tan perseguida políticamente, al igual que Lula? Mirá, que el plan, para mí el plan es así. De ser posible, ganar las elecciones democráticamente. O sea, que el neoliberalismo tenga candidatos que puedan ganar las elecciones. Ahora, ¿qué le ha pasado en la mayoría de los países? Que al rato de desarrollo y despliegue de esta política pierden la popularidad. Lo estamos observando hoy con Vidal, lo estamos observando con Macri. Podrán tener los mejores guionistas, los mejores maquilladores, las mejores puestas en escena, pero las políticas que llevan adelante, la realidad que producen, es algo que no genera, no solo no genera adhesión, sino que empieza a generar una fuerte repulsa, un fuerte rechazo. Entonces, los candidatos de los gobiernos neoliberales o las fuerzas neoliberales, empieza a verse que no van a poder ganar una elección probablemente. De ser así, empieza a pasar que bajo el régimen democrático tienen una dificultad a la hora de la votación, que es que los que terminan ganando, los que tienen más intención de voto, son los candidatos del campo popular en cada uno de los países. Entonces han tomado diferentes medidas. En Brasil es claro, a Dilma le hicieron un golpe institucional para que no siguiera gobernando, la reemplazaron por un presidente que tiene un 8% de popularidad, o sea, nadie lo quiere, y ahora van a una elección donde es muy difícil que algún candidato que le dé continuidad al programa de Temer gane las elecciones. Entonces, ¿qué han hecho? Han decidido proscribir a los candidatos del campo popular, en el caso de Lula, encarcelándolos sin ningún delito probado y sin ningún delito, y ahora prohibiéndole la candidatura. Es claro que ese es un camino al que van llegando a medida que el intento de hacerlo bajo una democracia plena empieza a volverse difícil. Entonces, yo no tengo duda de que acá la persecución a Cristina es con la idea de proscribirla. Y lo mismo nos va a pasar a todos los que querramos ser candidatos del campo popular, van a intentarlo. Por otro lado, yo veo que Argentina tiene una tradición democrática muy fuerte, muy arraigada. Fíjense que en Argentina durante 18 años estuvo prohibido el partido peronista, porque si se presentaba a elecciones ganaba, con Perón vivo y en el exilio. Entonces, la verdad que no nos gustaría, y me parece que los argentinos ya de esto estamos curados, no queremos repetir esa historia, queremos que haya democracia plena. Entonces, ante esta situación vamos a seguir denunciándolo, vamos a seguir diciendo que esto que están aplicando no es, estas operaciones mediáticas, judiciales, no son ni buscar la verdad, ni perseguir la corrupción, es perseguir a la oposición, no la corrupción. Porque los corruptos del gobierno de Macri andan por ahí muy campantes en sus cargos públicos. Cuando, lo voy a poner en mi cabeza, apareció un arrepentido del caso de Brecht en Brasil y dijo que él le pagó una coima a Rivas, que hoy es el jefe de la CIDE, y le acaban de cerrar la causa y la investigación. O sea que acá no hay una idea de buscar la verdad o aplicar la justicia. Lo hemos visto en estas causas nuevas. Va un empresario y tiene que decir una contraseña, Cristina. Si dice Cristina, lo dejan irse, aunque no tenga prueba, aunque no tenga nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una joda. Macri está convirtiendo a este país y a la justicia en una joda para ver si, ya no teniendo los votos, de todas maneras puede ganar una elección. Nosotros vamos a luchar por una democracia plena, queremos que lleguen a la elección.
No queremos que pase otra cosa, queremos que llegue la elección y ganársela, porque no tenemos ninguna duda de que conformando acá, en Casares, en todos lados, Unidad Ciudadana, la herramienta electoral que más nos sirva, y con los mejores candidatos vamos a poder ganar la próxima elección. Pero nos tienen que dejar competir. ¿Hacemos la última? De corrupción acá, ¿qué opinión te merece todo lo que también estamos viviendo? Mira, ya empieza a pasar algo que me parece, mira, yo esto lo voy siguiendo en el diario La Nación, por ejemplo, un diario que no es muy kirchnerista, y lo que encuentro es que los periodistas más serios de La Nación se están quejando del mamarracho que están haciendo con esto. Es un mamarracho. Yo por supuesto que quiero que si hay un corrupto y se le prueba que es corrupto, que vaya en cana. Pero si esa persona que está sospechada se llama Marcelo Midlin, que aparece en esos cuadernos, ni la llaman a declarar. Si es un empresario que a ellos no les gusta, entonces lo meten en cana. Y después los quieren hacer confesar, estando en cana, que toda la culpa fue de tal, de X, de A, de B. Miren, es muy berreta. Es muy berreta. Yo quiero que se... Pero además tenemos a Macri... A Macri... No, yo lo que digo es que no lo sé. En lo que a mí respecta no ocurrió, pero que tiene que comprobarlo, porque si no vamos a meter en cana por lo que pensamos. ¿Qué importa si yo niego o no niego? Para algo hay una justicia. ¿Qué importa lo que yo pienso? Tendría que haber una justicia que investigue. Yo hoy puedo decir, vos sos una corrupta. Lo decimos todo de acá, va a ser en cana. Y me van a decir, ¿vos lo negás o no lo negás? No alcanza con eso. Tiene que haber una justicia. Ahora, lo que estamos viendo es que la justicia está funcionando como un instrumento electoral del gobierno. Y me parece que hasta el periodista o el ciudadano más preocupado por estos temas se está empezando a dar cuenta que esto es una payasada, que es un circo. Entonces, bueno, ante esa situación, yo lo que digo es que me preocupa muchísimo más, porque yo también creo que no. A ver, se juntan los empresarios de la construcción, dicen que ponen sobreprecio y después se van a su casa. ¿Qué quiere decir? ¿Cobraron cuánta plata de sobreprecio? ¿Por qué nadie mira los balances de sus compañías? No pasa nada. Entonces uno ve que lo único que quieren hacer es agarrar a los dirigentes de la oposición y decir los únicos corruptos de la Argentina son ellos, sin pruebas además. Entonces me da la impresión de que así no vamos a descubrir nada de la corrupción. Y por otro lado, jueces como Bonadío, perdón que lo diga, y Stornelli, a mí me parece que no tienen la envergadura para ponerse, ¿no? Son jueces de la servilleta del menemismo. Está bien, no quiero decir nada, no me estoy peleando con el juez, lo que quiero decir es que me parece que si a los argentinos nos quiere este gobierno de Macri, de una de las constructoras, que yo leí una declaración que era de este señor Wagner, que dice, me senté en una mesa y estaba tal empresario y Macri en esa mesa, para ver cómo hacíamos la corrupción. Y Macri, su primo, todos ellos. Entonces me parece que está tan dirigida, tan digitada, tan encaminada a perseguir opositores que ya no tiene ninguna seriedad. Yo quiero que tenga seriedad. Necesitamos una justicia que no sea corrupta y que pueda perseguir a los corruptos. Si no, no vamos a ningún lado. Vamos con la última. Axel, te saco del tema, está claro. Quiero hacer una pregunta con respecto más técnica. Diga. Con respecto a la gran acusación que recibe el kirchnerismo, que es el déficit fiscal. Entonces, más técnico, el déficit fiscal. ¿Cómo fue la evolución del déficit fiscal en términos cuantitativos y en PBI entre el periodo donde a vos te tocó ser ministro de Economía y cómo está ahora? Mirá, voy a ser muy concreto y tomo números oficiales del gobierno de Macri, que revisó todas las cifras, las dio vuelta, las agitó, tratando de llevar agua para su molino, porque la verdad que hacen cualquier mamarracho con las cifras. Pero tomemos lo que pusieron en el bono 100 años. ¿Se acuerdan cuando emitió el bono 100 años? Hace un prospecto que presenta en Nueva York, que no podés mentirle porque son los inversores internacionales, etc. Ahí tenemos el déficit de 2015-2016. En porcentaje del PBI, el déficit primario del año 2015 era 1,8 puntos del PBI. 1,8, que es un déficit mucho más bajo que toda la región. Ese es el que dejamos nosotros. Más bajo que Estados Unidos, más bajo que Japón, más bajo... Era un déficit absolutamente controlable, asociado a determinadas políticas que tenían que ver con subsidiar la energía, con sostener la fuente de trabajo, con sostener los salarios, con sostener la educación, la salud, con poner satélites en órbita. Estaba encaminado a eso. Llegó Macri y en el año 2016, primer año del gobierno de Macri, el déficit aumenta de 1,8, ya está en ese prospecto, a 2,2. Este es un aumento de 0,4, prácticamente un aumento del 20% del déficit fiscal en el primer año de gobierno.
El año siguiente, ese déficit, según los números de ellos, llega aproximadamente a 2,7. O sea que, comparado con el 1,8, prácticamente lo hacen crecer más de un 50%. O sea, vienen aumentando el déficit. ¿Por qué aumenta el déficit bajo el gobierno de Macri? Y ese es el primario. Pero al mismo tiempo crece mucho más la carga de intereses, porque han tomado un montón de deuda. Entonces hoy estamos en una situación donde el déficit primario es más alto y además se agregó un déficit financiero muy grande. ¿Es mentira que vienen a combatir el déficit fiscal? ¿Cómo? ¿Y eso cuánto cumple en el PBI con los intereses? El último pasado creo que llegó a, si no me equivoco, casi 5 puntos. Casi 5 puntos. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Vamos a bajar el déficit primario este año, si hacen todas las barbaridades que están diciendo, a 1,7, me parece. A 1,7. Entonces que van a volver después de todo esto, y con el tarifazo, con el ajustazo, cobrándote la luz que no podés pagar, los alimentos que no podés pagar, bajando los sueldos, desfinanciando los hospitales, porque la señora Vidal ha desfinanciado todos los hospitales, cerrando todos los colegios, va a volver al déficit que había cuando nosotros nos fuimos. Sí, le va bien. Y después de este ajustazo. ¿Cómo puede pasar esto? Porque le quitó impuestos a los sectores que más ganan. Entonces es Robin Hood al revés. Yo pienso, que quizás la nación interior agroindustrial que gana más plata hoy que la nación urbana es la que tiene que bancar esto. Mira, me parece que son varios sectores. Te doy un ejemplo. El ajuste que quiere hacer Macri, el que quería hacer ahora cuando vuelva del Fondo Monetario, probablemente dolorido en algunas partes de su cuerpo, el señor Duhovne, y te muelen a palos ahí, porque para eso va a volver con 120.000 millones de pesos más de ajuste. Fíjense, las LEVAC están pagando un interés ahora de 47%. Había casi $1 trillón, sería $1 billón argentino, o sea, 1 millón de millones de pesos de LEVAC. 47% de eso da 470.000 millones de pesos. 470.000 millones de pesos va a pagar en interés a gente que está sentada en su casa, que son los que apoyan fervientemente este gobierno, los que lo siguen apoyando. Y quiere hacer un ajuste que va a dejar sin salud, sin educación, sin moratoria previsional, bajando las jubilaciones. Quiere hacer de 300.000 millones de pesos y quiere transferirlo a los municipios de la provincia. Entonces está a la vista cuál es el plan de ellos. Con respecto a la pregunta que hizo él, ¿cuáles serían los sectores que...? Y bueno, son 3 sectores muy fuertes que están ganando. Uno es el sector concentrado agroexportador, otro es el sector financiero y otro es el sector energético. Ahí estaba Macri. Después de los cuadernos, los famosos cuadernos donde aparecía Techín, estaba Macri con uno de los que aparecía en los cuadernos, que no está en Comodoro Pi, no está declarando, sino en vaca muerta con el presidente de la Nación que lo premia. Entonces, bueno, ahí tenés la respuesta. Es la garantía. Bueno, pero es joda. Es joda. Esto no es buscar la verdad ni buscar a los corruptos. Es perseguir opositores. Tengan pruebas, no tengan pruebas. De eso se trata. Lo ponen en la cárcel para que diga lo que el juez quiere que diga, que es que la oposición del gobierno actual es la que... Bueno, y vos te vas... El que dice eso se va, aunque haya robado 100 veces más y lo esté confesando. Y el otro no confesó nada, ni tiene ninguna prueba. O sea que me parece que es demasiado alevoso. A esta altura del partido es demasiado alevoso. Y digo, claro, el que robó tiene que ir en cana. Pero si van a ir en cana los que a este gobierno le conviene, sin saber ni siquiera, sin tener pruebas y sin haber pasado por un juicio y sin darle defensa, entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción no la pueden llevar adelante los corruptos. No la pueden llevar adelante los corruptos. Así que me da la impresión de que hoy el gobierno ha decidido a quién enriquecer y a quién empobrecer. Eso es lo que tenemos. Bueno, muchas gracias.